Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por acá? Hoy quiero estar un ratito con toda mi gente linda porque tengo algo muy importante para conversar, para estar con nuestra familia universal acá en este chat. Vamos a ver entonces quiénes vienen a nuestro encuentro, quiénes están acá con nosotros para que vengan por aquí. Vamos a ver entonces quiénes más llegan a nuestro encuentro. Tenemos este chat en vivo y también un poquito pausado en cuanto a los comentarios para que puedan prestar atención a lo que les vengo también a decir. Así que vamos a dar un tiempito a ver quién viene a nuestro encuentro. Vamos a esperar un poquito más. ¿Quién nos puede acompañar esta tarde? ¿Quién va a estar aquí con nosotros? Porque este es un chat muy especial para todos. Ya tenemos por aquí llegando algunas personas. María Alvarenga la llamamos para que viniera a estar de moderadora, pero no la encontramos. Pero bueno, aquí estamos de toda manera. Vamos a ver toda nuestra gente que se acerque por acá. Hoy tengo un chat, pero lo que se llama importante y también especial. Así es que presten atención. Los comentarios también están un poquito como despacios porque así lo he puesto para que las personas puedan prestar atención. Cuando la gente escribe mucho comentario, ni prestan atención lo que yo vengo a decirles y esto es algo muy, pero muy importante, algo que deben de saber. Algunas poquitas personas que lo sepan, ya yo cumplo mi misión con venir a cumplir este mandado, esta misión, esto que yo vengo a hablar con ustedes. Pues vamos a ver quiénes vienen hoy a nuestro encuentro. Tengo varias cosas que hablar con ustedes, muchísimas cosas que traerles de chat en estos tiempos, pero no voy a traer ninguno hasta que hoy no hable de este contenido que es muy importante y que debe de quedar claro para todas las personas que me visitan aquí en el canal. Para aquellos que entienden y para los que no entienden también, porque también ya estamos un poquito cansados de los insultos y de todas las cosas. Y es para que entiendan el porqué de la importancia de estos chats aquí en este canal de Moira Victoria. Entonces, si usted no tiene nada bueno que decir al ver el chat, mejor no diga nada. Pónganse para sus cosas y pónganse a lo que tienen que hacer para que vean que aquí no se viene a hablar por hablar. Entonces, vamos a ver quiénes más van a nuestro encuentro aquí, quiénes más vienen, porque el chat no va a ser muy largo, tampoco muy explicado, porque esto es algo muy, pero muy importante que deben las personas de saber y estar conscientes de lo que estamos viviendo, que parece ser de la forma que escriben debajo de los videos, de la manera que las personas comentan. Es digno de lástima porque no están preparándose para las cosas. Mucha lástima dan cuando las personas no quieren hacer caso y la verdad es que da pena porque hay alguien que quiere decirle las cosas, les quiere abrir los ojos y aún así no quieren hacer caso. Y bueno, vamos a ver acá entonces quiénes llegan a nuestro encuentro. Este video de todas maneras va a quedar acá. Yo lo iba a traer grabado, pero preferí venir en persona para explicarles, para que entiendan un poquito más de lo que estamos viviendo en estos tiempos y para que vean la confusión mental de pensamientos que tienen las personas. Y también quiero aclarar, muy importante para mi espiritualidad, quiero aclarar que no vine aquí porque quiero venir, ni tampoco para que las personas todas me puedan entender, sino simplemente es cumpliendo como con un requisito de Dios para que se den cuenta lo que está sucediendo y que no le estén echando culpas a Dios de las cosas, ¿verdad? Entonces, hay mucha murmuración, hay mucha especulación acerca del nombre de Dios. Y como yo conozco de todo esto, como soy una persona medium, como soy una persona vidente y puedo ver, puedo predecir y les puedo adelantar las cosas, de la misma manera les puedo aclarar que lo que estamos viviendo
qué es lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo. Sé que tengo muchas personas aquí muy inteligentes, yo diría, interesantes también, y sé que todo lo que yo les digo lo entienden, porque claro que lo explico bien y no necesito explicarles mucho para que me puedan entender. Pero hoy vamos a hablar un asunto muy interesante. De no ser así, yo no hubiese traído más predicciones, ni más alertas, ni más nada. Porque lo que viene de ahora en adelante, que ya estamos en el sexto mes del año, viene fuerte. Las cosas están muy fuertes. Ya estoy cansada de que me digan ahí, hay otra más que viene a asustar a la gente. Otra más que apareció por ahí a asustar a la gente. Óigame, aquí no se viene a asustar a nadie, se le viene a decir las cosas. Aquí se ha hablado muchísimo de la inyección y tengo personas muy, pero muy de verdad, yo no sé ni cómo llamarlas, cuando me ponen debajo de los videos que están de parte de la inyección y que hace falta que esté la inyección. Entonces yo me pongo a pensar cómo es que están de parte de la inyección, sabiendo todo lo que está pasando y que esta es una manipulación mental de lo que está viendo para la humanidad. Pues hoy vamos a hablar, y esto tiene que ver mucho con Dios, para que también lo sepan, tiene mucho que ver también con las mentes retorcidas, para que también lo vean. Y vamos a empezar de la siguiente forma. Como a veces las cosas son un poquito difíciles para empezar, especialmente cuando uno no tiene gentes muchas que entienden, y uno dice, ¿por dónde empiezo? Si estas personas no entienden, entonces yo lo que hago es que voy a empezar por el corazón de ese gran sol central que viene siendo Dios para poder hablar con ustedes y poderles decir las cosas, qué es lo que yo estoy viendo y por qué estoy trayéndoles esta explicación. He oído muchas personas diciendo, pero si Dios es bueno y dicen que Dios nos quiere, ¿por qué nos manda estos castigos que están en el Apocalipsis? De verdad, todo lo que está pasando ahorita está escrito en el Apocalipsis. Sí está escrito y más cosas todavía van a estar escritas todavía, falta todavía más cosas. De lo que está escrito en el Apocalipsis todavía falta mucho más por ver. Lo que pasa es que las personas no se están dando cuenta. Mire, yo me he puesto a preguntar si hay algunos pastores por ahí que hablen de esta realidad. No hay un solo pastor que diga nada. Me he puesto a ver personas científicas, personas investigadoras, a ver si le están hablando a las personas esta verdad y tampoco nadie dice nada. Me pongo a ver un montón de videos religiosos que hay por allí, a ver si también le están diciendo esto a las personas y tampoco le están dando una explicación a las personas para que puedan entender. Lo único que se habla es que esto es apocalíptico, yo también lo he hablado aquí muchísimo, he hablado que todo está escrito en la Biblia, también lo he dicho, pero ¿qué pasa? Que hoy se llegó, hoy es el día de yo explicarles a cada uno de ustedes lo que significa todo lo que estamos hablando del Apocalipsis, de lo que se le está achacando, en otras palabras, también al Apocalipsis. Porque todo lo que tiene que ver con el Apocalipsis también tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con Jesús, tiene que ver con Dios, tiene que ver con más seres de luz también y más grandes, yo diría, seres celestiales que están allí también, como cuando se habla de Daniel, se habla de tantos que hay en la Biblia y que todos tienen un poquito que ver en esto del Apocalipsis también. Pero ¿qué pasa? Oigo a las personas que dicen, ay, si esto es apocalíptico. Otros me oyen hablar a mí, lo que yo traigo de predicción, y dicen, ah, pero claro, si eso está en la Biblia, ahí está en la Biblia. Es verdad que hay muchas cosas que están en la Biblia, no todas. Pero ¿qué es lo que pasa con lo que estamos viendo hoy en día? Y yo quiero dejar esto bien claro. Las personas que vean este video, que se lo graben bien aquí en su mente, porque si no, de lo contrario, me vería prohibida a traerles más predicciones, más alertas, porque las personas están como equivocándose con mi persona también y pensando que yo soy una más del montón que vengo a andar asustando personas. Si usted no me conoce, mejor no opine, porque es mejor no opinar cuando uno no conoce a las personas. Entonces, si usted no me conoce, no opine, más bien aprenda, que de eso se viene este canal, aprender. Y vamos a hablar hoy de lo que es el Apocalipsis.
Todas las personas están hablando, a mí misma me lo han dicho, pero si Dios nos quiere, ¿por qué nos está castigando tan feo? ¿Por qué tanto castigo? ¿Por qué hambres? ¿Por qué enfermedades? ¿Por qué tantos desastres que hay? Cada día vemos más. Ya Miami aquí se está dañando. Miami ya, hoy hasta un edificio por allá estaba encendido en llamas. La verdad que todos los días están pasando cosas de cosas. Entonces, en todas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, pero es muchas cosas que están pasando. Y les voy a decir lo que está sucediendo para que presten atención. ¿Cuánto se habla de todo lo que está en el Apocalipsis? Por ahí dice una persona, es que todavía no se ha abierto el primer sello. Cuando se habla el primer sello del Apocalipsis, es que viene esto, lo otro, lo otro y lo otro. Eso no es verdad. Lo que pasa que hay muchas cosas que tienen que ver con el Apocalipsis y se habla de los siete. El número 7 es un número muy, yo diría, muy mencionado en lo que es el Apocalipsis y también muy místico y a la misma vez tiene un gran, yo diría, una gran resonancia, una gran forma de poder pronunciar el 7 en el Apocalipsis. Es algo grande, algo minucioso, algo que es pesado y algo también que es, yo diría, fuerte para decir el número 7 en el Apocalipsis. ¿Qué es lo que pasa? Que hay las siete sellos que tenemos que hablar, están en el Apocalipsis, y no vengo aquí a traer, yo tengo mi ministerio de metafísica, pero no vengo aquí ni como ministra, ni como pastora, ni como nada. Le vengo a enseñar nada más para que vean las cosas que están pasando, para que no le echen culpas a Dios, que todo lo que está pasando es porque Dios es esto, Dios es lo otro. La justicia divina sí está trabajando y la justicia divina cuando diga un hasta aquí, va a ser fuerte la cosa, pero todavía falta su tiempo y la justicia divina tiene su tiempo. Entonces tenemos los siete sellos que se hablan en el Apocalipsis. Tenemos también las siete trompetas que se hablan en el Apocalipsis. También tenemos los siete jinetes que hablo mucho yo cuando leo las cartas. Yo leo las cartas y me gusta leer los jinetes. Yo soy la única persona que me he acostumbrado a leer las cartas del tarot con los jinetes, porque cada una de las cartas también tiene muchas cosas que tienen que ver con Apocalipsis, con todo lo que tiene que ver con los sellos, con las trompetas y con todo lo que tiene que ver con los jinetes y muchas cosas más. Pero yo, Moira Victoria, soy la que hago esa forma de esa mezcla para venir a leer las cartas de esa manera. Eso es mi forma, ¿verdad? Que la copian es otra cosa. Pero bueno, ¿qué sucede cuando estamos hablando de las siete copas derramadas también? Tenemos tantas cosas que han estado pasando. Podríamos decir que las siete copas derramadas es por eso que están en el Apocalipsis y que por eso estamos nosotros pues mal, ¿no? Tenemos también los siete ángeles del Apocalipsis, pero también tenemos, aparte de todos el número 7 que tiene un gran significado en el Apocalipsis y también para Dios, tenemos uno que se llama tres ayes. Ayes, así como suena, tres ayes. Los tres ayes simbolizan y significan para la Biblia, significan para el Apocalipsis, que estos vendrán al final de lo que se llama el periodo de la tribulación que se habla del Maestro Jesús. Cuando se está hablando de la tribulación, que por ahí oigo que ya viene Jesús, que ya están viendo, y todas las cosas pueden ser posibles. Pero lo que de verdad hoy quiero aclararles es para que no juzguen en contra de Dios. Si la persona no está preparada, no se ponga a juzgar en contra de Dios porque le puede pesar, le puede buscar un grave problema a nivel espiritual y uno no puede andar juzgando si uno no sabe. Por eso es que hay que aprender, por eso es que hay que leer, por eso es que hay que indagarse, por eso es que hay que estudiar para no hablar a lo bruto, como dicen, para asimismo tampoco dañarse uno a nivel espiritual. Entonces, cuando se está hablando aquí en este canal, por acá tengo a Darros, que él presta mucha atención a lo que yo hablo, y yo dije que desde el año 2023 faltaban 7 años fuertes para que íbamos a tener que vivir con muchas cosas que venían y que eran 7 años y que se cumplían en el 2030. Todo eso lo he venido diciendo acá en este canal. Y estoy hablando
desde el 2023, los 7 años que faltan para llegar al 2030. Estos 7 años también vienen llenos de cosas, llenos de sufrimientos y de muchas cosas más. Cuando se habla, y yo les hablo aquí que el 2024, 2025 es de máxima atención, de máxima alerta, es porque es así, porque este es un año político en todas partes, también que está con hambre, un año que puede traer muchas hambres, pandemias, encierros, todo lo que viene con los encierros también, porque yo le he venido diciendo aquí siempre que la pandemia nunca se fue. Cuando muchos dijeron que la pandemia ya no estaba, yo siempre dije que estaba la pandemia y que nunca se fue y nunca se ha ido, y también dije que iba a quedarse como el SIDA en la tierra por un largo tiempo. Cuando se habla de los tres ayes, como les digo, estos tres ayes simbolizan lo que tiene que ver con la quinta, sexta y séptima trompeta, que viene siendo estos 7 años que faltan todavía o que se hablan para justamente que son 7 años antes de la segunda venida del Mesías. En este caso, estaríamos hablando de Cristo Jesús. Por eso se le dicen que el Mesías regrese a la tierra. Y eso, cuando hablamos del Mesías, estamos hablando de el Jesús, Cristo también que retorna a la tierra en ese tiempo, antes de la venida, de la segunda venida, porque él solamente tiene una venida, que fue la primera que ya hizo. Ahora nos hace falta ver la segunda venida de Jesús a la tierra. Entonces, cuando veamos la segunda venida de Jesús a la tierra, estamos hablando de Cristo que retorna a la tierra. Y estamos hablando también de estos periodos de todos los 7 años de la tribulación que tiene que haber en el mundo antes de la venida de Cristo. Ahora, los juicios de Dios también, como las personas saben, y si algunos han leído la Biblia, saben que los juicios de Dios tienen sus cosas y el Apocalipsis está lleno de muchas cosas. Si yo me pusiera a explicarles aquí todo lo que está en el Apocalipsis, yo no terminaría. Por eso es que los cerebros retorcidos llevan años de años trabajando a la humanidad bajo engaños y bajo todo para manipular a la humanidad. Cuando estamos hablando también de los tres ayes, como les digo, se le llama lo que es la quinta, sexta y séptima también trompeta, que viene siendo lo que complementa las 7 trompetas, pero las tres últimas se cuentan de manera muy importante. Por eso se llaman las tres ayes en el Apocalipsis. Ahora bien, para que ustedes entiendan más las cosas y vean lo que Dios, como les digo yo, Dios no tiene que ver nada con nada. Nosotros no buscamos muchas cosas porque nosotros nos alejamos de Dios. Y hoy quiero hablarles de verdad así, porque yo les he dicho muchas veces aquí, pónganse a orar, pónganse a rezar, pónganse a meditar, pónganse a hacer cosas y la gente lo ve como cualquier cosa. Lo ve como que es simplemente los mandan a rezar, los mandan a orar, los mandan a hacer y se acabó. Los pastores están metidos en política más que en lo que se llama religión. El Papa está metido en política y en todo, menos en lo que tiene que ver con aclarar estas cosas a la humanidad. Si vamos a la iglesia, como hacen las personas que van todos los domingos a la misa, y van a la iglesia y van a aprender y van a darse cuenta de las cosas como son, sería fenomenal. Pero la verdad no, en la iglesia también todo es dinero, todo es dinero. Entonces, las personas van a la iglesia a golpearse en el pecho, a decir que están cerca de Dios, la manipulación mental también de la religión, que lo hacen también. Así es como estamos, pero no estamos diciéndole a la humanidad realmente lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. No le estamos diciendo a la humanidad lo que Moira Victoria se atreve a desafiar y a venir a hablar acá. Eso no lo dicen ellos. Ellos lo tendrían que decir porque primero tienen las iglesias llenas de gente. Podrían tener alguna forma de darle una explicación a sus feligreses, a sus seguidores, cómo son en realidad las cosas, pero no lo hacen porque todo está mezclado con política. La medicina está mezclada con política. Todo lo que está pasando de religión mezclado con política. No hay un solo corazón limpio que esté hablando de Dios de verdad, de corazón puro
y aclarándole las cosas a las personas como deben de llamarse. Por eso, si ustedes no prestan atención, yo me lavo las manos como Poncio Pilato y todo lo que me digan mis seres, yo no se lo vengo a decir acá, porque como les digo, estoy cansada también de insultos de las personas, insultos de ingenuos que vienen para acá a insultar, personas ingenuas que dicen, ay, otra más, asustando, manipulando la mente, otra más, asustando a las personas, y eso no es así. Yo de verdad les digo que uno tiene mucha paciencia y yo simplemente lo que uno hace a veces es como orar, que no queda de otra. Pero de verdad, esto es para pensar, esto es para ponerse a pensar, porque no es así. Y me da un poquito de sentimiento, porque a mí no me gusta oír hablar más mal de Dios, de la Virgen María, ni de los ángeles, ni tampoco del Maestro Jesús, ni nada, para nada. Yo quiero que todo el mundo tenga fe, quiero que todo el mundo crea, yo quiero que todo el mundo ame a Dios sobre todas las cosas y no quiero para nada que tengan como, por así decirlo, una mala información, como diciendo, pero si Dios no quiere tanto, ¿por qué tanto niño muerto? ¿Por qué tanto niño con tanta enfermedad? ¿Por qué tanta gente se murió con la pandemia? ¿Por qué tantas masacres? ¿Por qué tantas guerras? Eso no tiene nada que ver con Dios. Yo se los he dicho que eso es el ser humano y no tiene absolutamente nada, nada que ver con Dios. Por eso que hoy he querido venirles a aclarar esto para que vean que esto no tiene nada que ver con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Miren, yo estuve sacando en todos los años pasados y me acordé de algo en el 1998. Esto estaba en Nueva York, yo con programas en Radio Guado, cuando eso, y me acordé de que había en el 1998 algo que tenía que hablar con el autismo de los niños. Y me puse a buscar y buscar y buscar en todos mis files, en todos mis documentos, en toda mi papelería guardada de tantos seminarios que he dado y tantas cosas en la vida y me encontré de lo que era el había, pero de eso le voy a venir a dar una explicación más profunda para que se den cuenta. Mire cuánto niño hoy en día hay con autismo. Anteriormente yo me criaba y yo no sabía lo que era hablar de autismo. Yo no sabía lo que era escuchar que en la escuela que yo fui, que yo me criaba, habían niños con autismo. Yo no sabía que si acaso una vez llegué a ver un niño con polio, pero no con autismo. Sin embargo, hoy hay montones de niños. En cada familia, si no se está haciendo un conteo muy rápido. En cada familia puede haber un niño con autismo. En cada familia puede haber una persona que tiene autismo también. Entonces, miren, en ese año estaba yo en Radio Guado con los programas, me preguntan que qué decía yo de lo del autismo, lo que estaban hablando. Y por cierto, les voy a venir a decir con pruebas todo para que vean que no les estoy dando ninguna mentira ni hablo mentira. Yo soy una persona muy estudiada, con una carrera muy larga, con una carrera por ahí que es muy difícil que una persona aquí en YouTube me pueda alcanzar con mi trayectoria que yo tengo. En el 1998 salió la noticia de que la inyección que estaban poniendo para los niños en aquel tiempo estaba haciendo un desarrollo del autismo y de otras enfermedades más en los niños. Cuando había un doctor, que este doctor era de otro país, y este doctor se puso a analizar y se puso a averiguar qué fue lo que pasaba con esa inyección que estaba causando autismo en los niños. Al tiempo se supo que desaparecieron al médico. El médico lo desaparecieron y más nunca se volvió a escuchar del médico que era el que estaba haciendo la averiguación del autismo y de la averiguación de la inyección que le estaban poniendo a los niños. O era inyección, era otra cosa, pero era para hablar de la inyección, sabemos lo que estamos hablando, ¿no? Porque aquí hablamos así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este doctor se puso a averiguar que iba a hacer una investigación profunda y que él iba a dar con el fondo del meollo del asunto, como dicen, de dónde estaba saliendo esta inyección y causando el autismo a los niños. Y les estoy hablando de 1998, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el doctor lo desaparecieron. Se desapareció el doctor y más nunca nadie pues volvió a hablar de nada porque le dio miedo y nadie más se volvió a meter a andar averiguando nada.
acordándome y otro día de todas las cosas que ya mis guías me han dicho y yo vengo dándole vuelta a mi cabeza y todo y pensando, porque yo siempre estoy investigando. Me acuerdo de eso, me puse a buscar y dije, esto fue en 1998 y de verdad que el doctor se desapareció, más nunca lo encontraron. Bueno, para esto es simplemente como una pequeña información para que sepan cómo venimos. Cuando les hablé aquí también, yo les hice aquí una advertencia los otros días, cuando les hablé de Ronald Reagan. Yo les hablé que Ronald Reagan, en una charla que él había hecho, en una conferencia que él hizo, dijo que la humanidad debería de estar preparada, porque lo que venía para la humanidad eran cosas muy serias y que venían también una mezcla como que tenía que ver con la sangre y otras cosas más, que era de algo alienígena, que no era realmente de estos cuerpos, de estas vidas, sino venían de otras dimensiones. Y ya eso, el video está en el canal para que lo busquen. Se llama Advertencias de Ronald Reagan. En aquel tiempo, imagínense, estamos hablando del año 81 al año 88, que fue cuando Ronald Reagan estuvo de presidente. Entonces, él dio esa información, que había que prestar atención. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay una que les quiero enseñar, esta también la voy a venir a traer en vivo, porque la quiero explicar en vivo, para que se den cuenta y para que también tengan un poquito más de respeto cuando es Moira Victoria la que habla. ¿Por qué? Porque yo no soy cualquier cosa, yo les traigo de verdad informaciones muy serias, informaciones de verdad, informaciones verdaderas. No son cualquiera. Y yo soy una persona muy, pero muy espiritual, de verdad. Y si algo no me gusta es que alguien ofenda el nombre de Dios en vano y no sepan explicarse de las cosas. No sepan, porque hay personas tan rudas que ya ni siquiera creen en Dios. De verdad que tienen el corazón muy oscuro, están muy oscuras las personas. Ya ni siquiera dicen que ni Dios no existe tampoco. Entonces, Dios no existe, pero sin embargo andan haciendo altares por todas partes, venerando a la semilla del mal, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que niegan a Dios, pero no niegan a la semilla del mal? Ahí siguen haciendo altares para beneficiar y también rezarle a su forma o lo que quieran hacerle sus cosas a la semilla del mal con esos grandes altares que le preparan. Entonces, para las personas no existe Dios, pero sí existe la semilla del mal, que en eso sí pueden creer, para que vean cómo están las cosas. Pues hablando de todo, para que sepan qué es lo que está pasando. Hace poco les he dicho que los tiempos se están adelantando, la hora está adelantada, los minutos, las semanas, el año, todo se está yendo así muy rápido. Cuando entramos un año, hace poquito, en enero, ya ahorita estamos a sexto año, a sexto mes del año, estamos a la mitad del año. Se ha ido, pero lo que se llama rápido, este año también. Ya estamos entrando a estos meses cruciales que son los que vienen para la humanidad, para el mundo, si no están preparados. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En lo que usted no está haciéndole caso a las palabras que están en la Biblia y no está haciendo caso y no está haciendo una investigación de lo que se está hablando del Apocalipsis. Todo el mundo dice solamente eso está escrito, está en el Apocalipsis. El Apocalipsis sí, es verdad que todo está en el Apocalipsis. Es verdad que todo lo que estamos viendo está en el Apocalipsis, pero ¿saben qué pasa? Que esto es un Apocalipsis alterado. ¿Por qué? Porque los cerebros retorcidos, escuchen esta partecita que es muy importante. Los cerebros retorcidos, como les llamo yo, ese grupito de cerebros retorcidos que están controlando el mundo desde hace muchos años, no de ahora. Es que esto han venido poquito a poco, como dicen, nos han venido metiendo el dedo poquito a poco, hasta que nos tienen ya por aquí. Es eso lo que está pasando con los cerebros retorcidos. Entonces, cuando está la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial comienzan a pasar muchísimas cosas también, ya como un control de este nuevo orden que es el que están creando. Pero aquí adentro de Estados Unidos, en el 1800, por allá 85, 88, por ahí esas fechas, que no lo estoy recordando muy bien,
Hubo una guerra civil en Estados Unidos, una guerra civil que empezó en Carolina del Sur. Empezó en Carolina del Sur y fue a acabar en el norte, en Nueva York. Por eso que en Nueva York se llama el norte. Por eso es que Nueva York, la élite lo tienen como que la élite dice y se conoce y está escrito pues como la Babilonia. La Babilonia de los Estados Unidos viene siendo Nueva York. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis también está Babilonia. Entonces, ellos se han venido agarrando de todo lo que dice el Apocalipsis para venir haciendo de la suya. Acá en la Tierra, en nuestro planeta Tierra, ellos están manejando ese Apocalipsis a su manera, en sus manos, a su antojo. Han agarrado todo el Apocalipsis que está en la Biblia y lo han venido preparando poquito a poco, todo para que vaya saliendo como si fuese una ley tangible, que es así, así será y así está escrito y así tiene que pasar. Ellos lo que hicieron fue coger todo el Apocalipsis que está en la Biblia y transformarlo a su manera en ellos para poder llegar a esta manipulación mental que tenemos hoy en día, a esta manipulación de la humanidad, como estamos viendo que tenemos todas estas enfermedades, que si pandemias y todo, la gente muriendo, y vamos a seguir viendo más cosas todavía, pero este es un apocalipsis manipulado, que lo han manipulado los cerebros retorcidos. Entonces, ya ven, aquí está Das Ross, donde está Das Ross para mí es un secretario muy cibernético. Bueno, gracias, Das Ross. Para que vean que no andaré muy cerca, pero me acuerdo, porque yo he dado seminarios de todo. ¿Qué es lo que yo no he dado seminarios en esta vida? De todo, de todo, de todo. Y yo sé que en el 1800 algo por ahí había habido una guerra, que yo no estaba en ese tiempo, imagínense yo naciendo. ¿Saben qué me dijo? Me pusieron debajo de, para que vean lo grosera que es la gente, ¿no? Pero yo me río porque esos son las personas que son oscuras, ¿no? Cuando yo puse que la nueva orden mundial, toda persona de 70 años iba a ser una carga para los gobiernos y no iban a servir para los gobiernos porque ellos querían personas preparadas por ellos, manipuladas por ellos y preparadas mentalmente por ellos. ¿Sabe qué me ponían debajo del video? Ay, qué bueno que a usted le falta poco ya. Ay, pero qué bueno que ya a usted le falta poco. Mira, yo me reía de verdad, porque de aquí a allá, pues ni ellos van a estar, ni quién sabe. Pero son personas de verdad muy ofensivas que se meten a ofender de esa manera, pero no importa, porque yo vengo aquí a cumplir con una misión. Y esta misión es la que yo quiero que la gente aprenda y la reparta para todas partes. Reparta, reparta esta misión que llegue a todas partes, que esto tiene la gente que saberlo. La gente tiene que saber que esto no tiene nada que ver con Dios. Esto es un apocalipsis adelantado. Este es un apocalipsis manipulado por las mentes retorcidas de ese grupito que hay, que así mismo, usted no ve cómo manipulan la mente de los artistas. Ah, los artistas cantan lo que ellos quieren que canten. Los actores firman de las películas de lo que ellos quieren que firmen. Lo que ellos quieren que firmen, les pagan buen dinero con tal de que hagan su mandado. Y todo es pues, de esa manera y con dinero, pues todo lo hacen, todo lo ganan. Le voy a decir algo. Esto que está pasando, de todas estas pandemias, de todo lo que viene, todo es un apocalipsis manipulado por los cerebros retorcidos aquí en la tierra. No tiene nada que ver con Dios, ni tiene nada que ver con la Biblia de verdad, ni con Jesús, ni con nada. Eso no quiere decir que un día de tantas, Jesús, el Mesías, no retorne a la tierra. Tiene que llegar ese día tarde que temprano. Ese día va a llegar porque está escrito y sí va a llegar, pero va a llegar, por eso la misma Biblia lo dice, vendrán los tiempos de falsos profetas, vendrán los tiempos de las personas con los cerebros retorcidos, como les llamo yo, para venir a manipular la mente de las personas. Y es lo que estamos viendo hoy. Hoy hay una de personas con las mentes que de verdad están oscuras, pero más que nada las personas estas de estos grupos
que vienen siendo los que ya hemos mencionado acá muchísimo tiempo, que son las mentes retorcidas, y esto es una manipulación al mundo. Todos estos cerebros retorcidos, que yo les digo, cerebros retorcidos, pensamientos retrogrados también, yo les digo así, porque así como yo los llamo, todas este grupo de personas tienen fechas para llevar a cabo todo lo que se han propuesto, tienen fechas para llevar a cabo todo lo que se han propuesto para llevar a cabo su plan perfecto. Es un plan perfecto que tienen para la humanidad. Ellos lo tienen apoyándose por el Apocalipsis. Todo este libro del Apocalipsis, todo lo han venido como haciéndolo a su forma, han venido haciendo las leyes, todo a su forma para que se parezca que es real el Apocalipsis que está en la Biblia. Pero lo que han hecho es copiar. Han copiado todo lo que está escrito en el Apocalipsis para venir a hacerlo a su manera. Eso es lo que han hecho. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso yo vengo y les digo, hay muchos tornados que no son de verdad. Hay muchas inundaciones que no son verdaderas. Hay muchos volcanes que no son de verdad. Hay otras inundaciones que están habiendo que no son de verdad y se lo achacan a la naturaleza, se lo achacan a la tierra. Por eso les he venido hablando tantas cosas, pero ya estoy cansada de que me digan, otra vez viene a traernos malas noticias. O esta señora ya no sabe nada si no trae malas noticias. Yo solamente les estoy diciendo lo que está pasando en este momento, lo que va a seguir pasando para que se salven. Ya tenemos en ciertas partes el agua está contaminada. Para las personas que compran agua en lo que se llama Walmart, y no le estoy haciendo una mala campaña a Walmart tampoco, pero ya han habido aguas de Walmart que están muy calladitos, pero que están contaminadas las aguas de Walmart. Así es que tengan mucho cuidado porque ya han salido aguas contaminadas. Para que vean también cómo viven sacando la carne de los supermercados porque está contaminada, viven sacando que los huevos, sacando que los pollos. Hace poquito por allá por agua mataron un montón de granjas, mataron todas las gallinas, todos los pollos, que porque estaban contaminados con la gripe aviar. Entonces, mire, todo eso, se lo digo de verdad, yo, Moira Victoria, de verdad, a mí no me importa que me digan habladora, chismosa, como les dé la gana, pero todo eso es un plan. Puede ser que todas esas gallinas que han matado de la granja no tienen nada, simplemente las matan porque esos cerebros retorcidos le van a pagar a esas granjas, a los granjeros, les pagan para que se maten todas las gallinas y los pollos. Ellos no van a perder nada, les pagan para que maten todos los pollos y las gallinas, para que den a entender a la humanidad que los pollos están con la gripe aviar, que las gallinas y todo lo que sea. En otras palabras, cuando nosotros pensamos que nos están engañando es cuando viene la verdad. Eso está como cuando una gente es mentirosa. Cuando una gente mentirosa dice tantas mentiras que nadie le cree. Pero cuando viene a decir una mentira verdadera, no le creen y es donde se meten en problemas por no creerle al mentiroso. ¿Yo? Entonces, eso está pasando. En la pandemia de la vez pasada, hubieron montones de hortalizas que las cortaron y las mandaron a la basura y hubieron mucho, pero mucho legumbre, muchas cosas que las cortaban y las ponían para la basura porque decían que estaban contaminadas. Y eso es mentira, eso es que les pagan para que todo eso lo manden a perder y les pagan para que hagan eso. Así como pagan ahora a todas estas personas sin papeles que vienen por ahí buscando nueva vida porque les ofrecen dinero y les ofrecen montones de palabras falsas para que vengan creyendo que es verdad y hasta mueren por allí en el camino. Entonces, todo es pagado, todo lo pagan para que las personas se engañen y crean que eso es verdad. Entonces, nosotros vamos a estar viendo, sacaron toda la carne molida de tal parte porque estaba contaminada. Puede ser que sea verdad, puede ser que no, porque le pagaron a ese supermercado la carne para que la bote, para que nosotros estemos manipulando la mente. Pero eso no quiere decir que no vamos a hacer caso. Tenemos que andar muy atentos a las situaciones, a las consecuencias. Como les llamo yo, cerebros retorcidos, mentes retrogradas a estos grupos de personas, como yo les llamo, que solamente están llevando un plan como lo quieren llevar. Y es un plan importante para ellos
Y más importante no puede ser, porque mira cómo están haciendo todos. Y es que no hay ni uno solo que diga que eso es mentira, porque es verdad todo lo que estamos viendo. Este nuevo orden mundial, que es el que viene, que van a estar creando, que están creando ya, porque esto viene porque viene, ya la gente no quiere creer lo que les digo, pero es verdad. Las cosas vienen que es la mente está manipulada. Miren, hace mucho tiempo que nuestra sangre, nuestro ADN ya no es puro. Yo les puedo de verdad decir, y de eso les voy a hablar en otra ocasión, donde hace mucho tiempo que ya nosotros los seres humanos ya no tenemos una esencia orgánica, no tenemos una esencia verdadera, porque ya nos han robado parte de nuestra propia esencia con tantas medicinas que nos dan, con tantas inyecciones, con la comida manipulada, con todo lo que viene dentro de la comida, como les dije hace unos días. Hace unos días les dije en un video que estábamos teniendo sustancias silenciosas dentro de las comidas, dentro de cualquier cosa que no nos damos cuenta y estamos silenciosamente poniéndole todas esas sustancias dentro del cuerpo para hacer tonta nuestra mente, para que nuestra mente esté boba, hagan con nuestra mente lo que quieren, nos van a manejar como marionetas, nos van a manejar como les da la gana, como si fuéramos payasos de circo. Así mismo nos van a estar manejando, porque eso es lo que ellos quieren y eso es lo que quieren lograr. Muchas cosas que hay personas que pueden estar viendo que lo que estoy diciendo aquí es verdad, porque yo tengo gentes muy lindas en todas partes, en Europa, por allá, por Sudamérica y por muchas partes. Hay mucha gente linda de verdad que dicen, es verdad lo que te está diciendo. Lástima que la gente no quiere escuchar. Lástima que la gente no quiere aprender. Cuando yo hablo con los ministros de metafísica, de la iglesia de metafísica, me dicen, la gente no quiere aprender, la gente no quiere prestar atención. Todos están ahora achacándoselo a todo que es el Apocalipsis. No tiene todo que ver. El Apocalipsis está escrito. Es verdad que está escrito, pero lo que han hecho es coger todo el libro del Apocalipsis y alterarlo a su manera. Ellos están adelantando los tiempos, tiempos que no existen para Dios, para venirnos a nosotros a juzgar o whatever, lo que sea. No, estos son tiempos que ellos los están adelantando, los están apurando, apuraron el reloj, todo lo están apurando para que las cosas vayan más rápidas. Cuando el propio Apocalipsis quizás lleva unos cuantos años que todavía faltaría para vivir en paz y vivir en armonía, ellos vienen ahorita mismo a agarrar el Apocalipsis para adelantarlo, para manipularlo a su manera y hacernos a creer a nosotros que eso es del Apocalipsis. El Apocalipsis sí, que ellos han planeado, que ellos han hecho su propia Biblia, han hecho su propia Apocalipsis y han venido a crear todo lo que están creando con las pandemias, con todo, para la manipulación de las personas. La manipulación, cuando se habla de las 7 copas derramadas, se está hablando también de enfermedades, se está hablando de plagas. Cuando estamos hablando y leyendo en la Biblia las 7 copas derramadas, estamos hablando de tanta cosa que viene como tantos virus, por así decirlo, a lo mejor contagios, a lo mejor otras cosas que también vienen, pero no, eso no es que viene porque está en la Biblia, eso viene porque lo han manipulado, porque han cogido la Biblia y la han hecho a su manera. Eso es lo que está pasando en este nuevo orden mundial que están planeando. Está para ellos muy importante y estamos nosotros como con una mente media tonta, yo diría, para aquellos que todavía no están tan tontos, y creyendo y cayendo en las mentes de estos cerebros retorcidos. Este nuevo orden mundial, como yo les hablo, es una manipulación a la humanidad a través de todos estos pasajes bíblicos del Apocalipsis, que ellos se los han cogido para hacerlos valer ante los ojos de la humanidad con un gran engaño, que eso es lo que están haciendo. Segundo, también miren lo que está pasando. Yo les voy a hablar ahora lo que pasa en la humanidad. Pero ¿qué vamos a hablar de las pandemias? Mire cuántas pandemias han habido. Si nos ponemos a ver de la Segunda Guerra Mundial para acá, cuántas pandemias han habido, cuánta gente se ha muerto, cuántas personas han muerto, cuántas cosas han habido, ¿vio? Ahora venimos a estar en este tiempo que deberíamos de estar adelantados, sino atrasados, y tenemos también
estas pandemias, tenemos también el número 2, la segunda, el número segundo, la 5G, la red que se inventaron de la 5G. Eso lo inventaron para controlarnos más, para ver todo lo que está pasando con la humanidad y para controlarnos por completo, para controlar todo lo que tienen que controlar. Por eso están habiendo tantas cosas con la 5G, como ya yo tengo, como 3 años atrás, un video en el canal que habla de la 5G también. Allí habla todo eso. Entonces tenemos como segundo la 5G. Tenemos como tercero esta guerra psicológica, que es la que nos están teniendo ahorita, manipulando nuestras mentes. Esta es la tercera. El número 3, nos están teniendo con esta guerra psicológica. Si nos hablamos de la cuarta también, si la persona tiene un defecto en el futuro, cuando ya estos temas adelantados y la persona tenga un defecto, por así decirlo, una enfermedad, puede ser un defecto, lo que sea, un defecto físico, cualquier razón que la persona puede estar padeciendo de alguna forma, no serán bienvenidos para el nuevo orden mundial. Es lo que le dije en el otro anterior video, que seríamos desechables. Y las personas después de 70 años van a ser desechables porque ya no le van a dar rendimiento a lo que ellos quieren, como los tiempos de los esclavos, cuando eran esclavos los que habían en aquellos tiempos, asimismo vuelven ahora a repetir esa esclavitud en este nuevo orden mundial. Por eso, ustedes presten atención. Tenemos el número quinto. ¿Cuál es el número quinto? El quinto viene siendo que van a acabar con la mayoría de las personas. Toda persona que tenga, como les digo, una enfermedad, van a acabar con la persona porque esto lo consideran una carga para los países, una carga para los gobiernos, una carga de mantención. Por eso es que van a eliminar y fumigar todas las personas que estén también con una enfermedad. Le van a decir que es una carga para el gobierno, es una carga para cualquier gobierno. Ahora vamos a ver qué tal el número 6. Vamos por el número 6, ¿cómo es? El número 6 es el encierro. Cuando separan a las personas, vamos a separar a las personas, aislarlas, como ya pasó con la pandemia. ¿Cuántas personas no podían ver, abuelos no podían ver a sus nietos, los hijos no podían ver a sus personas? Se morían las personas y nunca le pudieron dar un último adiós. Y a la gente parece que eso se le olvidó, porque ni se acuerdan de eso, viven una vida muy normal y no se acuerdan de lo que les ha pasado en el pasado. Para nada, no se acuerdan de nada. Pero sin embargo, usted sabe cuántas personas se enfermaron, la llevaron para un hospital y más nunca la volvieron a ver. Nunca, porque ni siquiera le entregaban el cuerpo a la persona, no les entregaban el cuerpo. Y luego que lo quemaban, quién sabe si era verdad, quién sabe a dónde lo iban a botar, pero más nunca se volvieron a ver esas personas. Era algo desechable que ya se lo llevaron y ya no supimos más de las personas queridas. Eso es lo que vamos a estar teniendo para adelante también. Nuevamente encierro, nuevamente también aislándonos de las personas que queremos, aislándonos. Mire cómo anduvimos en el tiempo pasado. En el tiempo pasado se terminó todo lo social, no abrazos, no besos, no, nada que acercarse ni siquiera a nadie. Montones de matrimonios separados, durmiendo separados, no querían ni dormir juntos porque había problema de la pandemia. Y muchas cosas que pasaron en la vez pasada con la pandemia y a la gente se le ha olvidado todo tan fácil. Muy facilito se les ha olvidado todito. La parte sexta de esto, de tener a las personas como manipulándolas en sus sentimientos, alejándolas de las personas que se aman, en un estancamiento, yo diría, social, porque esto es un estancamiento y distanciamiento social también, donde nos hacen para un lado. Yo me recuerdo que cuando se iban al supermercado en los tiempos pasados, todo el mundo esperaba que usted cogiera su tomate para poderse acercar a ver el tomate. Y si era una persona adulta, que lo llegué a ver también, con personas adultas que andan con su cochecito, no, corrían y se iban por otro lado, ni siquiera querían pasar cerca de la persona adulta, que porque era que era más fácil que los señores tuviesen la pandemia y todo eso. Eso es una discriminación, eso es una cosa fea para la sociedad
y es un distanciamiento también social que lo crearon los cerebros retorcidos. También, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos viendo para adelante, cuando vamos viendo para adelante, este distanciamiento social, todo este amor en la familia, todo esto se va perdiendo. Ellos no quieren eso. A ellos no les está importando amor de familia. No les está importando amor de hijos, ni de madre, ni de padre, ni de nada. Eso no va a existir en el futuro. Eso se va a perder por completo. Metiendo miedo en las mentes humanas, manipulando las mentes de las personas, diciéndole a las personas de lo que viene, de lo que va a pasar y todo. Y el que no se muere de hambre porque haya comida, va a haber comida, van a decir que está contaminada, que no se puede comer la comida y la gente no va a hallar qué comer porque ya no van a saber ni qué comer. Pues también habrá gente muriéndose de hambre porque no saben ni qué van a comer. También van a estar intentando toda clase de protocolos para gobernar, cómo van a agendar, cómo van a someter a las personas a su voluntad en el nuevo orden mundial. O sea, lo que viene no es para jugar, lo que viene es para prestar atención. Cuando yo veo a las personas cuando escriben cosas debajo de los videos, claro, yo veo lo poquito que escriben por ahí. Ahora, de vez en cuando puedo ver, no siempre, pero da una tristeza de ver cómo las personas están dormidas, cómo las personas no están despertando, cómo yo vengo para acá a sacar un rato de tiempo para traerles una predicción, una profecía de adelantar lo que va a venir para el futuro. Y lo único que me hacen es llamarme vieja loca, ya viene a meter miedo, ya viene a hacer esto y lo otro, pero eso no me importa. A Jesús mismo lo insultaron cuando Jesús curaba, cuando curó a los ciegos, a los mudos, a los sordos mudos, hasta le decían hechicero también, eso no importa. Lo que da lástima es cómo están las personas con la mente, tienen la mente de verdad estancada y no se están dando cuenta de lo que está pasando. Y yo hoy, a nivel espiritual, a nivel de Dios, que no tiene nada que ver ni con el mundo, ni con ustedes, ni conmigo, ni con nada. Nada más a nivel de Dios. Quiero que sepan que no es verdad que todo lo que está pasando tiene que ver Dios con esto. Sí va a haber la justicia divina, porque la justicia divina tiene que caer, va a caer y tarde que temprano va a ajustar cuentas, va a ajustar todas las cuentas. Por eso yo les digo, aquí se los he dicho, para el que puede entender, con pocas palabras se entiende. Y el que no entiende, ni dándole con un mazo va a entender, no entienden, no. Pero aquí les he dicho yo, todos esos que son los cerebros retorcidos, construyendo buques, esos buques que construyen por allá, por Hawái, por todas partes, todos esos viajecitos que están tirando para arriba para ir a Marte, con esos, todas lo que hacen pues para viajar para Marte y todo, ya se me fue de la mente. ¿Qué pasa? Que nada de eso va a servir. Es que cuando la ira de Dios, de verdad, y la ira de Dios ponga ese dedito a trabajar y ese ojito lo ponga a trabajar, no se va a esconder nadie ni debajo de la tierra, ni en un buque, ni allá con el planeta de Marte, ni siquiera con la NASA, ni con nada. Lo van a encontrar donde quiera, así rapidito, rapidito, lo van a sacar de donde están. Esa gente se creen, por eso se llaman cerebros retorcidos, porque ni inteligencia tienen. Si tuvieran inteligencia, deberían de darse cuenta que toda persona que cree en Dios y sabe que el cielo y la tierra está hecho por Dios, pues se metan donde se metan, los van a alcanzar. La justicia divina los va a alcanzar en cualquier parte. Entonces, ya porque tienen un buque, se va a llevar el diablo a todo el mundo y a ellos no, porque ellos tienen un buque hecho allá en el fondo de la tierra, tienen allá arriba en Marte que están explorando para ir al planeta de Marte y para ir con el cometa este de la NASA para todas partes. Pues no, están muy equivocados. Por eso aquí se los he dicho. Yo me río porque los van a alcanzar. Para Dios no hay nada oculto. Para el cielo y la tierra, con Dios no hay nada que se pueda salir de las manos. Dios todo lo sabe, todo lo ve. Y nosotros somos los tontos que creemos que Dios no está en nada, pero Dios sí está. ¿Y qué pasa? Que la ira de Dios, sí, tarde que temprano, se va a soltar, porque ya lo que le están haciendo a él, a esta divinidad, es como que lo están hackeando, como que lo estuvieran, cuando uno está como arremetiendo contra alguien y esa persona no responde, hasta que un día responde,
Eso está pasando ahora. Todos estos cerebros retorcidos están jugando, pero Dios los está dejando que hagan sus cosas, que lleguen a sus cosas y luego los van a acabar, los van a exterminar como lo peor. Así que todos ellos se van a acabar tarde que temprano. Pero eso es lo que viene con el nuevo orden mundial creado por estos cerebros retorcidos. Y lo que les digo de el 1998, cuando yo estaba dando estos, quedaba unos espacios en la radio Guado, tenía 30 minutos de un espacio espiritual y ahí era que me dicen lo que se sabía de esa inyección que estaba causando el autismo a los niños. Entonces, se sabía de un doctor que el doctor estaba haciendo, yo lo tengo, de hecho, hasta lo cogí en el teléfono y le toqué una foto de mis papelerías. Por aquí no lo tengo el teléfono. Bueno, no lo tengo por acá a mano, pero ahí le voy a hablar la próxima vez más tendido de ese caso. Pues el doctor se puso a averiguar por qué esa inyección, en vez de ayudar a los niños, más bien les estaba trayendo problemas y el doctor se desapareció. Nunca más volvieron a saber más del doctor, lo desaparecieron. Hasta el día de hoy, estamos hablando de 1998 y nunca más se volvió a escuchar de el médico que estaba tratando de averiguar qué era lo que tenía la inyección. Ahora tienen otro escándalo con el doctor Bauchi, que lo tienen ahí sentado en el banquillo de los acusados, preguntándole sobre la inyección que pusieron para la pandemia. Todo eso es un plan, todo eso es para entretener a la gente, todo eso es para entretenernos a nosotros, todo. Cuando ya quieren hacer algo, nos están entreteniendo con las demandas que tiene Donald Trump, nos están entreteniendo con las demandas del hijo de Biden, nos están entreteniendo con todo. No buscan la forma de entretenernos, pero ellos están en otras cosas. Lo que es el director de la salud de la OMS de la salud se ha reunido bastantes veces en Suiza, hablando de todas las pandemias que vienen, cómo la van a tratar. Ellos dicen para ayudar a la humanidad no, para ver cómo la extinguen de más rapidez, cómo la solucionan de más rapidez. Todo eso está creado, igual como la otra pandemia que también fue creada. Total, decían que fue creada en la China y ahora está apareciendo otras cosas más. Entonces, ¿qué pasó? Esa pandemia de la vez pasada fue creada aquí en Estados Unidos en bases militares y laboratorios militares. Como aquí no la podían hacer, la mandaron a la China, que allá era donde la iban a llevar a cabo. Por eso la mandaron a la China y allá la llevaron a cabo. Y en ese tiempo Donald Trump era el presidente y por eso le puso a la pandemia, le puso el virus de la China. Por eso le puso así, el virus de la China, porque él sabía bien que eso había sido ensamblado en la China, pero eso salió de acá, de Estados Unidos, para allá, porque aquí no lo podían hacer. Entonces la mandaron a estampar allá en la China la infección esa de la pandemia del COVID-19. Ahora bien, ¿qué pasa cuando les estoy hablando a ustedes de todo lo demás que viene ahora, de todas las demás enfermedades, de todas las demás cosas que estamos viendo, falta de comida? ¿Ustedes creen que el puente de Baltimore se cayó por caerse? ¿Ustedes creen que todos los helicópteros que se están cayendo por caerse? Y todos los accidentes de avión que van a venir, accidentes por el mar que faltan todavía. Miren, ya hay montones de personas que saben que eso no hay ni que adivinarlo, que tienen a Cuba lleno de barcos de la guerra de Rusia estancados en Cuba. Y esto también lo sé por primera vez cuando me lo mandó a decir Das Ross en un comunicado, en un video, que me diera cuenta de que si era verdad que estaba llevando barcos de guerras para Cuba. Y no solamente están en Cuba, los tienen también en Nicaragua, los tienen en Venezuela, los tienen en otros lugares también, los tienen estancados. Entonces después van a decir que ha habido guerra o algo pasó en el mar o algo pasó así porque esto, por lo otro, porque es que van a tapar todo con una mano, todo está planeado, todo es un plan. Hay que leer, hay que estudiar más, hay que indagarse más para que no estén engañados, tienen que estudiar más. Todas las cosas están manipuladas, preparadas, todo es un plan, pero es un plan de los cerebros retorcidos, no es un plan de Dios. Y esa es la parte que yo quiero que entiendan. La última conversación que quiero darles es que entiendan
que todo está escrito en el Apocalipsis, pero no está pasando porque está escrito en el Apocalipsis. Está pasando porque ellos se han robado todos esos detalles del Apocalipsis y lo han manipulado a su antojo y lo han preparado a su manera para nosotros, para atacar la humanidad. Eso es lo que están haciendo ellos. Se robaron toda la lo que es todo lo que está escrito en el Apocalipsis, se lo han robado. Yo les voy a traer otra historia aquí para que abran más los ojos de lo que estábamos hablando de Babilonia. En el Apocalipsis también está Babilonia. Babilonia se le llama aquí a Estados Unidos Nueva York. ¿Por qué le llaman Babilonia? ¿Por qué será? Yo soy de allá, de Nueva York. Mi casa, que todavía la tengo de muchísimos años, pero de años, desde 1975, nosotros tenemos casa en Long Island. Y en Long Island existe, creo que es así, hay allá un pueblo que hay una ciudad que se llama Babilón, la ciudad de Babilón. ¿Por qué está la ciudad de Babilón? Porque tiene un significado con lo que está pasando ahora mismo con los cerebros retorcidos y Babilonia. Por eso que yo siempre les he hablado mucho acá de Nueva York, del norte de Nueva York y de todo, porque me profundizo, pero me detengo a no ir muy profundamente. Primero, porque a veces las personas copian y no copian bien, sino que lo manejan a su manera y no lo dicen como realmente tiene que ser y crean un caos y una confusión en la mente de la persona. Y hay que decir las cosas tal y como son, bien explicadas para que la persona lo pueda entender, lo pueda asimilar y puedan así de esa manera entender lo que está pasando. Pero si no, no lo van a entender. Si no entienden explicando bien, ahora qué tal que uno no explique. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que tienen que entender, lo que está pasando desde hace mucho tiempo. Cuando hubo la guerra civil, esa es una guerra civil que hubo aquí adentro de Estados Unidos, y desde entonces estamos ahora otra vez por vivir en este mismo año 2024 o inicios de 2025 otra guerra civil dentro de Estados Unidos. Se los he venido diciendo yo desde hace mucho tiempo, que viene una guerra civil para Estados Unidos. Y esta guerra civil empezó en South Carolina y fue a terminar donde ganaron supuestamente la guerra, la ganaron allá en el norte, en Nueva York. Ahora bien, todo eso está escrito en la Biblia. En la Biblia también, yo lo sé por mis guías, que me dicen siempre que todo lo que tiene que ver con las energías del sur siempre están muy débiles y que las energías del norte siempre son fuertes. Entonces, a mí me han dicho más de una vez que me salga del sur de la Florida. Solo que uno, pues, es un ser humano, tiene sus enredos, su familia y todo, y no hace las cosas bien como tiene que hacerlas. Pero a mí me han dicho mis guías todo el tiempo que todo lo que tiene que ver con los sures siempre son energías muy débiles y que todo lo que tiene que ver con el norte son energías fuertes, energías pesadas, energías dominantes. Por eso es que la guerra la empezaron en el South de Carolina y fue a terminar en el norte. En el norte fue que ganaron la guerra. Entonces, es así como está la Biblia, es así como ellos lo han planificado todo y no es de ahora. Esto lo vienen trayendo esta gente desde la Segunda Guerra Mundial. Comenzaron a traer cosas de cambios y de cambios. Y después de lo que pasó con esta guerra civil, en este año de 1865, que ya lo colaboró Da Rosa ahí, este fue el año que vino la última guerra civil en Estados Unidos y de ahí para acá hicieron muchísimos cambios. Les voy a traer, si Dios quiere, mañana. Yo les prometo que a veces no tengo internet, a veces estoy mala con el internet, pero le voy a traer la otra. Le gusta a quien le guste y al que no le guste mis videos, al que no le guste mis charlas, no tiene que estar aquí porque me estorban. Su energía me estorba. Una energía de una persona que sea mal avanzada, mal pensada, trastornada, con la mente oscura, ignorante. A mí me estorban aquí esas energías. Entonces no vengan para acá porque no se tengan, aténganse las consecuencias que yo hablo a nivel espiritual y no me tienten porque no me gusta que la gente me tiente. Entonces tengan un poquito más de respeto. Y el que viene acá viene a aprender y viene a escuchar lo que yo les estoy diciendo, que no es para engañar a nadie ni nada, es para que sepan que esta es la verdad que les estoy diciendo hoy. Y yo me dije, tengo que venir
en persona, porque lo iba a hacer grabado, pero no es lo mismo que yo le venga a explicar a que lo grabe rápido, porque son minutos contados. Entonces, yo vengo a decirles aquí esto en persona para después de ahí poderles traer toda la información que yo pueda traerles para adelante, para que se vayan preparando. Pero mientras yo no trajera esto, no quería traerles más nada, porque yo no quiero tampoco ser causante yo de no explicar bien las cosas y que la gente esté creyendo que son castigos de Dios. Ya les he dicho, Dios no castiga a nadie, nosotros nos castigamos solos. Y hay personas en el chat allí que escriben tan raro, escriben tan feo. Bueno, es la señora que dice, ay, yo estoy de acuerdo con la inyección porque hace falta la inyección. Hace falta que traigan la inyección y que pongan la inyección. Pues será que le hace falta a ella, ¿no? Porque a los demás que de verdad tienen conciencia y un poquito de desarrollo a nivel de la vida y de las cosas, yo creo que no les hace falta. Le da falta a ella sí que le va a hacer mucha falta. Entonces, es como piensan las personas, es así como tienen su mente. Yo creo que ya han tomado tanta pastilla y tanta cosa que tienen la mente volada. Y entonces hay personas también que fuman mucho, otros que toman mucho. Who knows? ¿Quién va a saber lo que esa persona hace en su vida? ¿Quién va a saber qué es lo que esa persona hace? Que toma, que fuma, que se mete un montón de pastillas para dormir, quién sabe cuánta cosa más hará y no tiene el cerebro bien de acuerdo, tiene el cerebro volado, pues no puede pensar con precisión, no puede pensar bien y eso mismo vienen a escribir debajo del video para que otra gente oh, mira, es verdad lo que la señora dice, porque resulta que una mente retorcida trae otras mentes más retorcidas. Así es la cosa. Cuando ustedes vean cosas que no valen la pena, contéstele para atrás, dígale cualquier cosa para que no vengan a meterse en nuestro canal, que nuestro canal no es un canal cualquiera, es un canal muy importante donde se viene aquí a enseñar de verdad. Y yo me pongo muy triste cuando yo veo tantas cosas, mire, que tanta matanza, que tantos mataron por allá, que tanto que pasaron por allá, que si esto, lo otro. Ay, por favor, ya estamos cansados de estar escuchando tanta cosa mala. Ya deberíamos de escuchar algo bueno y no lo vamos a escuchar porque estamos con estos cerebros retorcidos que lo tienen todo creado, basado a un apocalipsis que para ellos lo han cogido para manipularlo, pero no es la realidad de que todo esté pasando. Yo oí un pastor que decía que estábamos llegando ya a la sexta trompeta y que no sé qué. Mira, tengo tanto que explicarles. ¿Cómo se llama Donald Trump, verdad? Donald Trump es Donald Trump. Yo les digo lo que viene con Donald Trump, mire todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis dice las 7 trompetas también. Entonces, esas 7 trompetas las están como asimilando al apellido de Donald Trump. Por eso a veces hay gente que le dicen el trompetas y esto y lo otro, así se lo dicen, pero el Apocalipsis habla de las trompetas de otra manera. Pero los cerebros retorcidos cogen el nombre de Donald Trump de diferente manera para poderlo ajustar al apocalipsis inventado que ellos están inventando, que ellos están manipulando, para que vean todo lo que Moira Victoria les puede enseñar a ustedes. Ustedes están cortos todavía. Yo soy una investigadora de verdad. La parapsicología que yo poseo es algo de investigar fenómenos paranormales. La metafísica, yo para escudriñar todo lo que está en la Biblia y todo lo que le puedo enseñar, yo no veo la Biblia como la ven los padres, ni como la ve el Papa, ni como la ven los pastores, yo la veo de otra manera. Yo veo ahí los pastores metidos en la política, el Papa metido en la política y el Papa hablando hasta de más, será que ya la mente no le da, pero también habla incoherencias. Entonces, ustedes me van a decir a mí que lo que digo no es verdad. Claro que sí, el montón de mentes retorcidas que hay para controlar al mundo y viendo a nosotros como estúpidos, como si fuéramos analfabetos y nos vienen envenenando la sangre y nos vienen manipulando nuestra ADN desde hace mucho tiempo. Nuestra ADN está manipulada, trabajada, envenenada desde hace mucho tiempo. Nos vienen envenenando nuestra ADN, nos vienen robando nuestra propia ADN. Con eso lo dijo, porque de verdad falta mucho para que puedan ustedes aprender y entender. Si de verdad les gusta este tema, me dan un like, pónganme sus comentarios y yo me voy a animar a seguirles trayendo, porque la verdad es que se cansa uno de ver tanto comentario negativo y ya viene otra vez la vieja loca con más locuras manipulando la mente de las personas. Ya viene con más locuras. Otra loca que apareció, me dicen por ahí, otra loca que apareció. Sin embargo, una señora,
ustedes saben que sí me roban las predicciones, sí que las roban, ¿no? Ok, pero a mí no me importa. Yo digo que las roben, pero que las hagan bien, que las hagan bien hechas, porque se quiere también que el mundo esté preparado. No me importa. La señora dice, no, eso no es verdad, porque no, y una señora que tiene tiempo de estar aquí en el canal, ¿eh? Lo que pasa es que aquí en el canal hay de todo. Aquí hay gente buena, gente honesta, gente muy fiel y otra gente que ni para qué, son de verdad como arma de doble filo que hay acá en el canal. Y ustedes saben que ya yo me he propuesto de este sábado que pasó para acá, todo el mundo va para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. Yo estoy sacando gente de mi canal a todo lo que da, porque basura no quiero aquí en mi canal. Aquí quiero que haya gente sana, gente que comparta y que vaya por allí a decirle a otras personas lo que tiene que ver, cómo tiene que cuidarse y todo lo que viene. Pero no quiero gente basura aquí que venga ni a estar insultando, ni gente basura que venga aquí a estar hablando como la señora que hace falta que sí que traigan la inyección, que pongan la inyección. Pues será que a ella le hace falta algún tipo de inyección, ¿no? Porque hay muchos tipos de inyecciones que le puede hacer falta a la señora, pero eso es incoherente hablar así. Eso es de verdad no tener conciencia de hablar de esa manera, porque por algo en muchas familias siempre falta una persona que se fue con esta pandemia que hubo en el 2019. Todavía de eso se les ha olvidado, no se acuerdan. No, en todos los países, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, yo veía ese montón de muertos allá por Ecuador, donde decían, están apestando, porque hemos llamado que lo vengan a buscar y no lo vienen a buscar y no pasaban a buscarlos. Cuénteme usted cómo está la cosa, imagínense. No, hay que acordarse de todas esas cosas. Cuando usted tenía que llevarle a dar una comida a una personita y dejársela en la puerta porque no podía ni verle. Ahí le dejaba la comida a la personita en la puerta para que la personita cogiera la comida. Oye, tan rápido se les olvida a la gente esas cosas. Para el ser humano eso es doloroso, eso duele, eso de verdad es algo doloroso, causado por estas mentes retorcidas que la gente lo está creyendo que de verdad tiene que ver con el apocalipsis. Yo oigo por allí unas que dicen, ay, sí, eso está en el apocalipsis. O sea, me oyen a mí hablando y dicen, sí, pues claro, eso está en el apocalipsis. Eso está en el apocalipsis, sí, está en el apocalipsis, pero no es el apocalipsis verdadero, lo están robando, lo están manipulando, es otro apocalipsis que están haciendo. Eso está como cuando hacen el credo en Dios Padre, que tienen otros credos también, Padre Nuestro, hay otros Padre Nuestros que han hecho también manipulados, oraciones, hay oraciones que están manipuladas. Imagínense, les voy a decir cómo viene la manipulación desde hace mucho tiempo, hasta por las iglesias, porque las iglesias se prestan para todo, con tal de que les den dinero, se prestan para todo. Mira, que eso viene de muchos años y yo me crié escuchando estas oraciones. Por ejemplo, dice el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hasta ahí estamos bien. Cuando dice, danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Falso, eso es falso, eso ahí está falso, muy falso. Y sigue por ahí el Padre Nuestro llevando, llevando, llevando. Entonces hay otras oraciones que dicen, sí, porque nosotros todavía lo siguen repitiendo en todas las iglesias. Yo por eso yo digo, una gente inteligente no tiene por qué ir a buscar a Dios en ninguna iglesia, lo busca dentro de su casa, dentro de sí, dentro de su corazón. Van a buscar manipulación mental. ¿Ah? Cuando les dice, oyen al Padre y dice, sí, porque es que Jesucristo derramó la sangre por nosotros, pero si en ese tiempo yo no vivía, ese tiempo yo no existía, entonces ¿por qué nosotros? Porque yo voy a acarrear con lo que hicieron los judíos hace muchos años atrás. ¿Por qué voy a poner eso en mis espaldas? ¿Por qué lo voy a poner en mi mente? ¿Por qué lo voy a poner en mí adentro? Si yo no he hecho eso, ¿por qué? Si yo no hago algo, ¿por qué lo voy a aceptar que yo lo hice? Entonces, ¿por qué aceptan ese tipo de oraciones así? ¿Por qué aceptan esa oración que diga, sí, porque vino Jesús y derramó la sangre por nosotros los pecadores? Pero venga acá, ¿a dónde vivíamos nosotros en ese tiempo? ¿Dónde estábamos
los que estamos ahora aquí, ¿dónde estábamos? ¿Qué culpa tenemos nosotros de lo que hicieron los judíos en aquel entonces? ¿No tenemos culpa? Es así la manipulación hasta a través de las oraciones. Por eso pónganse a pensar y presten atención que Moira Victoria no es cualquier cosa que le viene a hablar acá. Yo les hablo verdades, verdades al desnudo y me importa un pito a quien le guste también, pero todo eso es falso. Es falso. Yo no puedo decir que Jesús murió por mí, por los pecadores, por los pecados míos, como yo me voy a tirar esa carga arriba de mí. Yo amo a Jesús, lo adoro a Jesús, lo quiero a Jesús. ¿Cómo yo voy a tener esa carga arriba de mí, esa forma manipulada arriba de mí? Sí, que Jesús murió por mi culpa, por mis pecados. Eso le hacen creer todas las iglesias estas a la gente y la gente tragándose esos cuentos y salen por ahí con el corazoncito golpeándoselo y ya somos santos, pero a la hora se les olvidó lo que le dijo el cura y ya siguen haciendo otras cosas de las suyas por ahí. Ya se les olvidó lo que les dijo el cura, que eso es lo único que saben decir los curas. Esas oraciones son las únicas que saben decir los curas y que Dios derramó la sangre, Jesús por nosotros los pecadores, que fuimos nosotros los culpables, pero nosotros, si es que nosotros en ese tiempo no existíamos, ni tampoco somos judíos, no todo el mundo puede cargarse con esa carga. Eso es lo que uno no tiene que dejarse, manipular la mente, porque eso, cada quien es dueño de su persona, dueño de su propia estimación, dueño de su propia personita original. Nosotros no compartimos nuestra ADN con cualquiera, ni nos podemos compartir con cualquiera. Yo soy yo, usted es usted, se acabó. Yo no me hago culpa de lo que a usted le pase, ni usted se va a hacer culpa de lo que a mí me pase. Cada quien con su responsabilidad. ¿Cómo van a dar ese tipo de oraciones en estos tiempos, en estas alturas? Esas oraciones más bien caen mal porque yo las oigo y nada más, de verdad que a mí me caen mal, porque son oraciones de verdad que no tienen nada que ver con el amor de Dios, no tienen nada que ver. Esto es manipulación, hasta las iglesias manipulan a la gente también, ¿va? Por eso que yo les he hablado mucho acá, porque yo de verdad les hablo así, sin tapujos. Bueno, ahora ya estoy adelantada para que vean que este chat está caliente hoy, chequéenlo bien, vuélvanlo a ver, vuélvanlo a revisar para que entonces puedan ver lo que yo les traigo y grábense. Esto es un apocalipsis creado también que tiene que ver también con Dios, como señales, muchas cosas bonitas que también son señales para nosotros, mensajes para nosotros que tenemos que prestar atención, porque si nosotros tenemos este montón de mentes retorcidas, cerebros así retrogrados, haciendo lo que están haciendo, dígame qué tal que nuestro Padre nos manda una señal para que nosotros abrimos los ojos, para que creamos otra cosa, para que veamos lo que están haciendo esta gente con nosotros, que no es realmente lo que nos están diciendo. Hay que prestar atención a las señales, hay que orar, hay que acercarse más a Dios y pedirle a Dios iluminación. Ilumíname, Padre, que no quiero sentirme confundida. Ilumíname, Padre, para poder enfrentar la verdad. Ilumíname, Padre, para poder saber lo que es verdad, lo que es mentira. Hay que pedir iluminación y más que nada pedirle al Espíritu Santo también por esa iluminación. Que si usted reza y usted ora y usted pide, usted va a recibir, porque eso es de verdad una verdad tangible. Si lo digo yo, porque yo lo vivo, todos los días lo vivo. Y si yo le digo a una gente, te va a ir bien, es porque te va a ir bien. Y si por alguna razón le va a ir mal, pues porque le va a ir mal, porque yo soy así, yo digo las cosas como debo de decirlas, pero hay que acercarse a Dios, hay que orar y pedir iluminación a nuestro Padre Celestial. Que esta gente, mire lo que hace. Ustedes saben la falta de respeto de hacer lo que es el Salmo 91 en un reggaetón, como lo hizo la Karol G. Ah, eso es de Dios, eso está escrito en la Biblia. No existía Karol G no existía en esos tiempos, cuando esas escrituras, ahora existe Karol G. ¿Cómo vienen a poner a Karol G a andar cantando y haciendo un reggaetón del Salmo 91? Eso es una falta de respeto, mira todo lo que están haciendo. Y todo es para manipular la mente como un mensaje y nosotros haciéndonos los tontos. Por eso siempre les he dicho, la élite
todo esto de los Illuminatis, el cabal, los masones nos mandan mensajes a cada rato y nosotros no estamos entendiendo nada, estamos brincando como los monos, el reggaetón, sí, el reggaetón ahí, las nalgas pegándoselas, todo para acá como una locura grande allí el reggaetón y no se están dando cuenta de lo que están haciendo esta gente, manipulando a nosotros. Todas las bebidas que se toman en un lugar de discoteca, todo está alterado hoy en día, todo, toda bebida, todas cosas que andan en esas discotecas tomando los jóvenes, todo está alterado. No hay nada que está de verdad limpio, todo está alterado. Mire cómo se está muriendo la gente poquito a poco, de todo. Todos los días hay una cosa y todos los días hay otra. Presten atención y pónganse para las cosas. Cuando les traiga otra charla, presten atención, que es para de lo mismo, para que vayan viendo cómo están las cosas, cómo se están desarrollando las cosas de verdad. Se ríen cuando yo les digo que en el nuevo orden mundial nadie va a pasar de 70 años porque ya van a ser desechables, es verdad. Eso es verdad. No quieren, las mentes van a estar como compuestas, van a estar manipuladas, van a estar puestas como a que te pongan como para acá, para allá y hacer lo que ellos quieren como esclavitud. Ya cuando ellos ven que ya no puedes más, desechable completo, no van a mantener a nadie como ahora que mantienen a tanta gente, eso se acabó, ya eso no va a existir para nada. Vayan pensando todas las personas lo que les he dicho de lo del autismo de los niños, de la inyección que pusieron en 1998 que estaba soltando el padecimiento del autismo en los niños. Entonces, póngase usted a ver, es verdad, a partir de cuándo estamos viendo el autismo con los niños. Y ese doctor lo desaparecieron. La próxima vez que venga, le voy a decir cómo se llamaba el doctor, porque le saqué una de mis archivos, le saqué una foto para guardarlo de lo que yo había hablado ese tiempo en la radio Guado y dejé el teléfono por otro lado, pero seguiremos hablando de esto para que estén más atentos. Pero hay un tema también espiritual que lo voy a tocar y tiene que ver con Nueva York. Entonces, ¿por qué se llama Nueva York la Babilonia? ¿Por qué le ponen la Babilonia a Nueva York? ¿Por qué existe Babilón en Long Island? ¿Por qué? Espérenlo mañana. Yo les voy a decir a ustedes lo que hay con todo eso. Mañana yo les voy a hablar de toda esa verdad para que sepan lo que hay. Ahora yo les voy a dejar, gracias a todos los que están por aquí, han puesto muchísimo dinero por acá, muchísimo han puesto por aquí y les agradezco a montones. Saben que yo no vengo a pedir dinero para que me paguen un chat, pero se les agradece lo que hacen porque es su voluntad. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Yo quiero que este video lo repartan y lo lleven para todas partes y digan lo que está pasando, y no crean que es verdad que Dios nos está castigando de esta forma, porque esta no es una forma de que Dios nos está castigando en estos tiempos. Esta es la misma humanidad que está haciendo esto. Por eso una vez dije, esto es el ser humano contra el ser humano. Esto es lo que está pasando y esta es la pura verdad y lo vengo diciendo de hace mucho tiempo. Vamos a ver por acá. Gracias, Mariela Barenga. Gracias a Laurita que me vienen a ayudar y que hacen todo el propósito de estar acá y siempre cooperando con todas las personas. Muchísimas gracias a todos los que veo aquí también, que sé que no los puedo mencionar a todos, pero sí estoy viendo lo que escriben por acá también. Ya las señoritas, tanto Laurita como María, saben que manzana podrida que se mete aquí a poner algo raro que va para afuera. Nosotros no necesitamos de publicaciones aquí. Yo quiero manzanas podridas afuera de mi canal. Y si supieran, cada vez que yo misma le pongo para afuera a una gente, le meto un sola valla para que aprendan. Eso no deben de hacerlo, no deben de meterse a un lugar que no conocen a estar haciendo esos insultos. Vamos a ver por acá, tenemos a Darros, hay que estar preparados para el 18. Si me preguntaste el 18, ay, mira, yo la verdad les digo, hay que estar preparado todos los días. Todos los días pueden pasar montones de cosas. Yo les digo sinceramente, cuando algo está diciendo que va a pasar el 18, mejor espere, porque puede ser que pase antes o pase después. Eso es que dan fecha de esa manera para entretener. Les digo que todo lo que está pasando es para entretenernos, para entretenernos. Ya no podemos estar pensando de que mañana es martes, porque a lo mejor mañana no es martes. Va a llegar otro día que no va a ser martes.
muchas cosas pueden pasar, mejor pónganse para las cosas, pónganse a cuidarse en su persona. Sé que a Darro siempre está diciendo que se cuiden y tiene toda la razón, pero hay que ver también que puede adelantarse los acontecimientos. Yo les dije a ustedes también que eso sí es bíblico. Lo del eclipse de sol sí era algo de verdad. Eso era algo del eclipse de sol era algo verdadero del cielo. Ese era una de las fiestas de Dios, porque Dios hace una fiesta junto con sus ángeles, sus seres de luz que tiene también. Y una de las fiestas que tenía Dios era el primer eclipse de sol. Eso fue una fiesta de Dios. El segundo eclipse fue otra fiesta de Dios. Y la tercera eclipse fue la tercera fiesta de Dios. Entonces se considera que de la tercera fiesta para acá cualquier cosa puede pasar. Entonces ese eclipse sí era verdadero, que era de verdad de mandado por Dios, que está escrito por los astros, escrito por el cosmos, tiene que ver mucho con todos los planetas. No era un eclipse simplemente que los cerebros retorcidos lo mandaron a poner, porque bien estaba como bien hecho con todos los planetas, que tenía un deslizamiento de 7 planetas importantes. Aparte también tenía los cometas. Cuando yo dije que tenía un cometa que se llamaba el Diablo, ¿y cómo sabe ella que se llama Diablo? Pues porque sé que se llama Diablo. Así mismo es, por todos mis estudios que tengo, yo sé lo que hay. Eso sí es un eclipse de verdad, que después del eclipse de sol muchas cosas van a seguir pasando. Por eso que ya estamos en un tiempo caliente, feo. Cuando yo digo caliente, y muchas veces me oyes decir caliente, no es que estamos hablando de la calor, ni de la calor que está viendo. Caliente quiere decir que estamos en llamas, estamos calientes, estamos ardiendo en llamas. Está caliente la cosa. Eso no quiere decir que estamos calientes de calor ni nada. Es que está caliente la cosa, la energía está caliente. Eso es lo que quiero decir cuando yo estoy hablando de algo así. Pero esa del eclipse de sol, sí. Cuando hablamos de los astros, también tiene que ver mucho con todo el universo. Por eso hay cosas que nosotros hacemos que no las hacemos bien, tenemos que aprender a hacerlas. Y estos son los tiempos buenos para aprender. Aquí les he dicho muchas veces, no todo lo que estamos viviendo ahora es pérdida de tiempo, ni todo es una catástrofe de lamentar. También tenemos aprendizaje, porque la pandemia fue un aprendizaje, pero parece que pasó muy rápido el aprendizaje, como que no aprendió nada la gente, porque no aprendieron nada, pero yo pensé que la gente iba a aprender, por lo menos a ser diferente, y se han vuelto hasta peor. Pero bueno, también todo eso tiene que ver con esas sustancias silenciosas que están comiendo y que se están viniendo y que están bebiendo y todo lo que está pasando. Por eso que ya el humano ya no está como es 100% orgánico. Por eso hay que hacer caso a las palabras que dijo Ronald Reagan. La humanidad tiene que prepararse en 1981. ¿Por qué? Tienen que prepararse porque vienen a ver unas conexiones de la sangre en el ADN con esto, como seres alienígenas que no son de este mundo, que son de otro mundo y que vienen a hacer esas cosas. O sea, él se habló bien claro como para decir lo que iba a estar pasando, pero nadie hace caso. Cuando un presidente así dice algo, nadie hace caso porque lo ven como cualquier cosa. Estamos hablando de 1981, ahora que estamos en 2024, es bastante tiempo, son muchos años. Hay muchos médicos que han hablado muchas cosas buenas, muchos filósofos, muchas personas que de verdad tienen principios con la mente abierta, muy bonita para ver las cosas que vienen. Lo que les traje el otro día del cisne negro. ¿Quién habla del cisne negro? Hay que estudiar, hay que saber qué es el cisne negro para venirles a hablar a ustedes del cisne negro. Son muchas las cosas que aquí se han hablado, que son de verdad para que usted preste atención. Bueno, si le gustan nuestros comentarios, todo lo que aquí les traigo, pues póngame un like, suscríbanse al canal aquellos que no lo han hecho para que estén aquí con nosotros aprendiendo, y también vuelva a escribir sus mensajes, escriba mensajes buenos, mensajes
que sean, hasta el mismo YouTube lo recomienda, que escriban mensajes que valgan la pena, porque un mensaje que usted escribe le puede ayudar a otra persona. De verdad que sí. A veces hay personas que dicen, ah, yo no había venido al canal porque estaba enferma. Qué bonito que le escriban a esa persona. Deseo que se mejore, deseo que esté mejor, deseo que la veamos pronto por acá. No, para nada, le pasan por encima y no saben ni decirle, esperemos que se mejore. Para nada. Yo me fijo en todo. La gente no tiene corazón, no tienen sentimientos. No hay esa espontaneidad de palabras ni de corazón. No hay sentimientos, no hay nada. Pues así como estamos las personas. Vamos a ver, dice, la verdad de Dios nos ama, Él no hace daño, el que hace daño es el mismo ser humano. Claro, somos nosotros. ¿Acaso que Dios tiene, acaso que en la Biblia y acaso que en el Apocalipsis están hechas todas esas sustancias inventadas por el hombre? ¿Verdad que no? Todas esas sustancias que están peleando países con países para meter la sustancia de un país a otro. Ah, ¿verdad que no? Ahí no está, en el Apocalipsis no está puesta esas sustancias. Ese es el cerebro del ser humano, no es las sustancias. No es el Apocalipsis. Todo eso se lo achacan a veces a que Dios, no, que a veces dicen, no, que si es una enfermedad mandada por Dios, es una enfermedad de qué, mandada por Dios. Dios no le manda enfermedades a nadie, ni cáncer, ni le manda tumores, ni le manda pulmonías, ni le manda nada a nadie. Cada quien cuídese, cada quien tiene libre albedrío para que se sepa querer y cuidar. Eso sí tiene cada quien que hacerlo. Vamos a ver por acá, rapidito, le doy un vueltín rápido. Sería bueno, Moira, que hiciera una visión al pasado de 1861. El pasado ya pasado está, pero me gustaría hablar de esto. Voy a venir a hablar de esto. Voy a hablar de algo que tiene que ver de eso, precisamente de la guerra que hubo civil aquí en Estados Unidos. De esto mismo voy a hablar. Hay algo muy importante que las personas deben de saber para que sepan más de los cerebros retorcidos, para que sepan más de todas esas mentes retrogradas. Vamos a seguir hablando. Van a ver ustedes cómo van a aprender cómo está manipulada la Tierra, cómo está manipulado el planeta, cómo está manipulada la humanidad después de lo que pasó aquí adentro de Estados Unidos, de esa guerra civil que pasó en ese año. Yo sabía que había sido en 1800 y pico, pero ya Darros la corroboró, que es en el 65. Y es verdad que duró, empezó en el 1961 y fue a finalizar en el 1865 allá en Nueva York. Duró 4 años la guerra civil, y murieron muchísimas gentes también. Es lo que viene ahora, otra guerra civil. Van a ver que viene otra guerra civil y se los he dicho yo aquí. Esta es otra guerra civil que viene. Vamos a ver para acá. Gracias, Arroz, por buscar la información. Muchísimas gracias. Eso es lo que hay que hacer, buscar información. Cuando yo les digo acá, hicieron una película tal y tal, búsquenla para que la vean. Búsquenla, si le estoy diciendo búsquenla para que abran los ojos, para que se den cuenta cómo nos están diciendo mensajes a través de películas y a través de canciones. ¿Quién ha enseñado eso? Moira Victoria. Los seres todo me lo dicen a mí, todo me lo dan a saber a través de canciones, le están dando a la gente a saber y la gente no presta atención. Cuando salió el Salmo 91, hecho por la Karol G, que a esa, todas las personitas, mire, los cerebros retorcidos le pagan grandes cantidades a las personas para que hagan todas esas canciones, todas esas películas, y así mismo después los quitan del medio. Ya Karol G por poquito se salvó porque ya se le iba a encender su avioneta por allá, por California. Ya han dado por ahí, sigan así para que vean, las personas no tienen ni siquiera conocimiento, solo quieren billetes, quieren cantar para tener fama y tener billete, nada más, pero no se están dando cuenta de lo que están viviendo y a qué se están sometiendo. Eso es lo que no se dan cuenta. Bueno, vamos a ver por acá. También tenemos rapidito al azar, cojo cualquiera. Me encanta cómo explica, dice una señora. Gracias, señorita, que anda por ahí diciendo esto. Dice, acá en la isla se puso moda que las personas mayores regañan a los más jóvenes, diciendo que nosotros los estamos enfermando. Eso es un abuso. A veces hay abuso de todo. Los niños
quieren sacar provecho de quejas y los viejitos y adultos quieren sacar provecho también de las quejas. El adulto quiere exagerarse sacando provecho y los niños también. Los niños hacen lo mismo, los niños también hacen muchas cosas que hay que tenerle cuidado a los niños a veces también. Vamos a ver rapidito, rapidito. eh, Acá muy rápido me voy para abajo hasta que llegue. Kiki, qué bueno que anda por acá. Muchísimas gracias, Kiki. Cuídense mucho por allá, por los tornados, por Texas. Así como se están desapareciendo las cosas y adentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también. Esto estamos cada día de mal en peor. Em, ya mucha gente está hablando de México, ya están diciendo que dejar a la señora Claudia como presidenta es seguir lo mismo de López Obrador y ya la gente lo está viendo. Qué bueno, que la gente comience a ver y a valorar. Eh, sí sería bueno hablar de la guerra hispanoamericana de 1898. Bueno, vamos a ver. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas bendiciones. Espero que esto que dije hoy les guste. Escudíllenlo. Vean que no les hablo de verdad, que me les traiga mentiras ni nada. Quisiera que esos pastores y esos curas de la iglesia y los que dicen por ahí saber predicando, les digan verdades a las personas y les abran los ojos, no que se hacen cómplices de los cerebros retorcidos también. Todos son cómplices porque todos son de lo mismo. Todos. A la final, el Vaticano también, yo he hablado muchísimo aquí del Vaticano. El Vaticano tiene la congregación del Opus Dei. Esos son otros comunistas igualitos también como los cerebros retorcidos. Todos están en la misma cosa. Todos son de la misma cosa. Son un puño de personas que están por ahí que son de la misma cosa. Todos. Y la gente golpeándose el pecho para ayudar a la iglesia, si la iglesia tiene más dinero que cualquiera. Y además de eso, el Vaticano, como se los he dicho aquí, y la iglesia son dos cosas separadas. Pero la gente muy fanática. No entiendo por qué no se creen liberales, por qué no se creen como potentes para decir, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, soy hijo del Altísimo y Dios vive en mí. Porque tienen que ir a buscar a Dios allá con el pantalonudo, el otro, que no se sabe ni qué estaba haciendo en la noche antes de hacer la misa. Luego un cura, pero un cura americano, peleando con una señora que cómo iba a coger como la hostia si no había hecho comunión. Imagínense un cura peleando con una señora feligrés porque él no la vio que cogió comunión, entonces cómo iba a coger la hostia. O sea, se meten hasta en eso. Cuando yo venía de Nueva York para acá, para Miami, una vez fui a visitar una iglesia que está aquí mismo en Miami, se llama la iglesia esa está por ahí por la 47, la Sunset, algo del Buen Pastor, y el cura en esos tiempos todavía, estamos hablando de 20 años atrás, todavía me acercaba para hacer una comunión y se acerca el cura a mí, hacia mi orejita y me dice, quiero verla más cerca aquí, yo usted casi nunca la veo acá. Y yo le contesté con voz grande, no, padre, es que no vivo aquí, vivo en Nueva York. Así mismo, ellos se meten donde no los llaman. Así es que son. Bueno, vamos, mi gente linda. Gracias, María Barenga. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Con amor, de verdad, para todos. Mucho cariño, muchas bendiciones. Que empiecen una semana linda, llena de muchas mentes, cosas positivas en la mente y vamos a aprender más. Cuando venga la próxima vez les traigo un tema que van a saber más todavía de lo que hacen estos cerebros retorcidos y quiénes son de verdad. Hasta entonces, cuídense.